Polonia ya realiza controles en las fronteras con Alemania y con Lituania. Comenzaron en la medianoche del lunes y es la implementación del anuncio del primer ministro polaco Donald Tusk la semana pasada para luchar contra la migración ilegal. En la frontera polaco-alemana los controles tienen lugar en 52 sitios. Alemania había introducido ya medidas de este tipo por muestreo con Polonia en octubre de 2023, pero se reforzaron a partir de la llegada de Friedrich Merz al poder. Y además, el canciller alemán dio luz verde a la posibilidad de devoluciones de solicitantes de asilo en la frontera, algo que puede generar fricciones con los países vecinos. Los controles se realizarán durante un periodo de 30 días, pero el ministro del Interior polaco, Tomasz Siemoniak, dijo que depende de Alemania. Si Berlín no levanta estas medidas de control, dijo, nosotros también las mantendremos. Bienvenidos al mejor programa de análisis de la actualidad, Actualidad en Análisis. Analizamos, salió bien el trabalenguas, con Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y trabaja sobre el tema migración. Y también con Juan Gómez, nuestro corresponsal político en Berlín. Muchas gracias a los dos por participar. Juan, se trata de una respuesta, lo decíamos, a los controles alemanes. ¿Cómo empezó esta secuencia y cómo tomó Alemania la decisión de Polonia? Bueno, así es, Alemania empezó, ya inició, como acabas de mencionar, estos controles que dicen son temporales, siempre son por periodos cortos o cerrados de tiempo, en las fronteras con Polonia y también con la República Checa. Fue en octubre de 2023, con otro gobierno, era el gobierno anterior, la coalición tripartita entre los socialdemócratas, los liberales y los verdes. Ya entonces se hace, y ya desde bastante antes, el asunto de la inmigración y de la inmigración ilegal y el asunto de los refugiados han sido temas muy controvertidos en Alemania. Se puede dar la fecha de 2015, cuando el gobierno de la entonces canciller federal Angela Merkel decidió permitir la entrada a cientos de miles de solicitantes de asilo que venían sobre todo de Europa del Este y de la guerra de Siria. Desde entonces es un asunto que no ha dejado de levantar discusiones y enfadar a muchos alemanes. Los controles de 2023 se extenderían después a otras fronteras y después, como también has mencionado, pues Friedrich Merz, el actual canciller, centró gran parte de su campaña electoral en promesas de endurecer las políticas migratorias y en mayo, cuando formó gobierno, ordenó también el despliegue de más policías en la frontera y prometió, como decías, que rechazarían a solicitantes de asilo que intentaran ingresar ya desde la frontera y que los devolverían al país del que venían. La semana pasada Merz dijo ya que estaban esperando que Polonia pusiera en práctica estos controles anunciados hoy, o comenzados hoy, perdón, y que tratarían de minimizar su impacto en la economía alemana. Hay que tener en cuenta que hay alemanes que trabajan en Polonia y también hay muchos polacos que viven en Polonia y trabajan en Alemania, que vienen simplemente para pasar el día laboral. Con lo cual, pues, que este tráfico sea fluido también para las mercancías, pues es fundamental para la economía alemana y también para la polaca, seguro. Claro, damos por sentada la libre circulación de las personas, los turistas, quienes trabajamos, quienes se mueven en Europa, en las distintas ciudades, en los distintos países. Ruth, junto a la libre circulación de mercancías, capitales y servicios, decíamos que la libre circulación de personas es un pilar de la Unión Europea como la conocemos hoy y hecha posible justamente por los acuerdos de Schengen. Aclaramos, Schengen no es igual a Unión Europea. ¿En qué casos se permiten estos controles dentro del espacio Schengen? Bueno, hay dos artículos que permiten, digamos, estas excepcionalidades. Es el artículo 21 y el artículo 23 del acuerdo de Schengen. El artículo 21 lo que plantea es básicamente que los controles policiales están permitidos. No es lo mismo un control policial que un control fronterizo. Y en el caso del artículo 23, lo que plantean es que se pueden reintroducir esos controles fronterizos, como decía el compañero, por un máximo de hasta 30 días, pero solamente
cuando haya una amenaza a la seguridad nacional de algún tipo, ¿no? Entonces hemos visto cómo se han reintroducido controles en el espacio Schengen, por ejemplo, cuando hay una celebración de un G7 o de una gran cumbre europea, eso está permitido, implementar esos controles fronterizos, o lo hemos visto también durante el COVID, cómo se reintrodujeron algunos controles dentro de ese espacio Schengen, ¿no? Para evitar los contagios, de nuevo, siempre muy tasado, con un máximo de 30 días. La cuestión aquí es cuáles son los argumentos que están dando tanto el gobierno polaco como el gobierno alemán para reintroducir esos controles. Y si recordamos cuándo fue la primera vez en este último periodo en el que Alemania reintrodujo esos controles, tienen que ver con las semanas previas a las elecciones alemanas, cuando hubo aquel atentado en un mercado navideño, no recuerdo ahora el nombre de la ciudad, pero se reintrodujeron un poco para intentar desactivar el discurso de AfD en relación con el gobierno, mostrando, para el caso del canciller Scholz, mostrando que también operaban en términos de fuerza para el control de individuos que no estaban controlados, ¿no? Esto es cuestionable por muchas razones, en las cuales no entraré ahora mismo, pero el hecho cierto es que se utilizó por parte del gobierno del canciller Scholz para dar una muestra de la dureza del gobierno en ese momento ante la migración, precisamente para desactivar ese discurso de AfD. Ahora mismo lo que estamos viendo es que hay un viraje ya muy narrativo del nuevo gobierno, y que opera con extrema dureza en algunos casos de manera indistinguible de las propuestas de AfD. Esto quiere decir que el efecto contagio de la agenda ultrarreaccionaria en relación con la migración pues está teniendo un peso muy notable en el marco de este nuevo gobierno. Por su parte, el gobierno de Tusk en Polonia nunca se ha caracterizado por ser muy flexible con las cuestiones migratorias y de asilo. Y a mí, si me permitís, creo que es importante establecer una diferenciación entre lo que es el control de fronteras y la cuestión del asilo, que es parte del problema aquí. Porque, por un lado, no parece que se estén dando las condiciones que afectan a la seguridad nacional, de migraciones descontroladas en la frontera, para cerrar ese espacio Schengen por parte de Alemania. Y, por otro lado, lo que estamos viendo es que en algunos de estos casos, en la mayoría de estos casos, en realidad de lo que se está tratando son de solicitantes de asilo, y por tanto se está también faltando, digamos, al cumplimiento del derecho de asilo de algunas de estas personas. Y una cuestión más. El propio Donald Tusk ha dicho que no está de acuerdo con la aplicación del derecho de asilo, ¿no? Como también, por cierto, estamos viendo en otros países que están comenzando a externalizar esa gestión del derecho de asilo. Sí, vamos a ir más adelante al impacto político de la cuestión de la migración y a la normativa con respecto al asilo. Mencionabas, Ruth, porque hoy los controles en la frontera polaco-alemana son nuestro titular y por eso dedicamos nuestro programa, pero ya hace tiempo, lo mencionabas, existen controles en varios países, algunos de manera transitoria, como para cumbres del G7 o para los Juegos Olímpicos en Francia, otros controles que se introducen de forma transitoria y después se van renovando. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Son necesarios? ¿Funcionan? ¿Terminan desvirtuando la libre circulación? Mi opinión sí, y en mi opinión es muy peligroso que se utilicen de manera discrecional todo este tipo de controles y de suspensión del espacio Schengen con fines políticos, ¿no? Porque si nos paramos a pensar, es verdad que la zona Schengen no es la Unión Europea, pero es uno de los pilares esenciales de la propia Unión Europea. Por tanto, un uso, digamos, no controlado y politizado de este cierre de las fronteras internas de los países que pertenecen al espacio Schengen, pues pone en peligro directamente todo ese proyecto de espacio único que constituye el mercado único. El mercado único, lo que comentabais antes, está compuesto por 4 libertades esenciales, que son la libertad de circulación de mercancías, la libertad de circulación de capitales, de servicios y también de personas. Por tanto, el cerrar uno de esos o quebrar uno de esos cuatro pilares, 4 ejes de libertad de circulación, también afecta de manera sustantiva a la propia naturaleza de la propia Unión Europea, algo que, por cierto,
casa muy bien con la agenda nacionalista que estamos viendo cada vez con mayor intensidad en buena parte de los Estados miembros de la Unión. Y Juan, lo decía Ruth, la razón principal es la cuestión migratoria. Lo contabas vos al principio, una promesa electoral de Friedrich Merz, la devolución de solicitantes de asilo en la frontera. ¿Hubo devoluciones hasta ahora? ¿Qué ocurrió hasta ahora, desde que asumió Friedrich Merz hasta hoy? Pues las cifras que han llegado hasta junio son de 160 personas, según datos de la Policía Federal, desde que se endurecieron las medidas desde que el gobierno actual endureció las medidas poco después de formarse, en mayo. 160 personas que se devolvieron, o que la policía devolvió a la frontera alemana a pesar de que habían solicitado asilo. Son estas devoluciones en caliente a Polonia. Es un balance, pues no sé si bastante discreto se podría decir, teniendo en cuenta el esfuerzo logístico y el dinero que se está gastando en enviar policías, en reforzar los controles. A la otra cifra que da el Ministerio de Interior es 3.000 agentes que han enviado a reforzar la frontera, cuando antes había ya 11.000 policías federales en diferentes unidades. Y según se ha sabido hasta ahora, pues no ha habido muchos desacuerdos con la parte polaca. En mayo se supo que Polonia había denegado la entrada a 2 hombres procedentes de Afganistán, que según las autoridades alemanas habían entrado en el país por Brandeburgo y que dijeron que querían solicitar asilo, y como los polacos no los aceptaron, pues Alemania los trasladó a un centro de acogida en la propia Brandeburgo, en Eisenhüttenstadt. Claro, la dinámica es cuando un país supone o dice que estos migrantes venían de un país seguro, entonces no tiene por qué acogerlos, dice, los devuelven, le niegan la entrada. Pero claro, lo tiene que acoger ese otro país del que vienen, que tampoco quiere acogerlos, y por eso se producen esas disputas. Ruth, Katharina Barley, que es una eurodiputada alemana, vicepresidenta del Parlamento Europeo, una de las 14 vicepresidentas o vicepresidentes, dijo que esta decisión de imponer controles puede desatar un efecto dominó. Lo mencionábamos en la pregunta anterior. Criticó además la decisión porque justamente las cifras de asilo en Europa vienen en descenso. ¿Crees que existe realmente, además de esta decisión que entró en vigor hoy de Polonia, existe peligro de efecto dominó en todo el espacio Schengen? Es un poco lo que comentaba antes, en el momento en que no pasa nada, sin que existan razones excepcionales para suspender el espacio Schengen, se utiliza, ¿no?, lo que se denomina la instrumentalización de la suspensión del espacio Schengen. Bueno, pues eso puede provocar que otros países sigan este mismo camino y cierren también sus fronteras. Y esto, vuelvo a reiterar, es muy peligroso para la propia pervivencia de ese espacio común que llamamos Unión Europea, o si queréis, pues hablamos del propio espacio Schengen. Creo que esto tiene que ver por la percepción, ¿no?, de pérdida de centralidad política de las fuerzas sistémicas que hasta ahora han gobernado en general a todos los países de la Unión Europea, y una extrema derechización de todo el espectro político, y que sitúa, digamos, a las personas en movimiento, porque dentro de ese bloque están los migrantes económicos, pero están los solicitantes de asilo, y van por 2 vías diferentes de gestión de política pública. Y de lo que estamos hablando aquí son de 100 y pico personas que están solicitando asilo. Entonces, lo que tiene que haber es una gestión conjunta entre Polonia y Alemania para determinar si esas personas realmente tienen derecho a esa solicitud de asilo y si tienen derecho a esa concesión del asilo. Y lo que están haciendo las 2 autoridades, en Varsovia y en Berlín, es rechazar cualquier tipo de gestión conjunta para el caso de estos 100 y pico, de estas 100 y pico personas, ¿no? Además, pues incumpliendo sentencias, por ejemplo, de los tribunales alemanes en el caso alemán.
Lo cierto, y vamos a Juan, aquí en Berlín, es que no solo en Europa, en Alemania, las cifras de solicitudes de asilo en general vienen en descenso. ¿Cuáles son las razones? Y ya se lo toma el gobierno como un triunfo. Bueno, es difícil de hecho extrapolar, ¿no? Si el éxito, si es un triunfo o no, el éxito de las medidas que estamos viendo estos días, e incluso las que vimos desde mayo o hasta desde octubre del 2023. Es difícil de extrapolar si esto se debe a las medidas tomadas o a otros factores. La cifra que sí que se puede observar, como ha dicho Ruth, es la de solicitantes de asilo, y porque estos además se presentan, las solicitudes de asilo se presentan además a menudo pues bastante después del ingreso o después del ingreso en el país, semanas o meses, con lo cual pues entre estos dos sucesos, entre la entrada en el país y la presentación de asilo, pues puede pasar bastante tiempo, y esta tendencia pues lleva bastante tiempo apuntando abajo. Ya en los últimos años del anterior gobierno, y en los primeros meses de 2025 el número de solicitudes iniciales de asilo en Alemania fue pues la mitad que en el mismo periodo del año anterior, un 50% menos, casi un 50% menos. Ahora los democristianos hoy, pues ante las críticas que están recibiendo por la réplica polaca a sus medidas de control fronterizo, es que necesitan reducir la carga burocrática en las ciudades, en los lugares donde los solicitantes de asilo presentan sus papeles, que según se ha dicho, según informan, están muchas veces desbordados e incapaces de tramitar el flujo que les ha venido llegando en los últimos 10 años. Y según dice el Partido Democristiano, pues el objetivo es aliviar toda esta carga burocrática. Para la oposición, lo que mencionaba antes Ruth, si la ultraderecha va a comprar todo esto como un éxito propio, es decir, si la derechización de las políticas de asilo llevada a cabo pues, por los democristianos y sus socios socialdemócratas va a satisfacer a alguien en la oposición, pues la respuesta es claramente no. El partido de extrema derecha AfD, que ha mencionado antes Ruth, que está en franco auge político en Alemania desde hace mucho, ha sacado vídeos en sus canales, en las redes sociales, que tienen bastante proyección en lugares como Twitter, en Facebook, donde pues denuncian, entre comillas, pero acusan al gobierno, ¿no? de haber tomado medidas inútiles. Llevan pues coches a la frontera y allí pues presuntamente demuestran que está entrando gente sin control, y bueno, pues esto es algo que el gobierno actual, la CDU, la Unión Democristiana, podría haber previsto, porque ya venían prometiendo en la campaña que prohibirían la entrada a todos de facto, que serían muy estrictos. Entonces, claro, cuando viene la realidad, pues la ultraderecha puede decir que todo esto es un fracaso. Y para la oposición de los verdes, bueno, dicen que hemos entrado en una espiral de estupidez y que todo esto no tiene ningún beneficio reconocible, pero hay que recordar pues, que ellos en el gobierno anterior pues, participaron también en la introducción de controles pues, quizá algo menos duros, pero comparables. Sí, la espiral de estupidez fue Felix Banasak, uno de los directivos del Partido de los Verdes, que ahora no está en el gobierno. Estamos plenamente en la dimensión política, Ruth. Sea como sea, es cierto que la cuestión de la migración es un desafío a la estabilidad política, independientemente de las preferencias políticas de cada uno. Los países tienden a tomar caminos nacionales. Hungría cerrada, Alemania que ahora intenta cerrarse, el sistema o el modelo Albania para Italia, con resultados no muy auspiciosos, por lo menos a la vista de la primera ministra Meloni. Entre tanto, la Unión Europea adoptó un nuevo dispositivo normativo conocido como SECA, Sistema Europeo Común de Asilo. Hasta ahora, en los últimos años o en las últimas décadas, lo sabrás vos mejor que yo, ahora ningún compromiso o acuerdo sobre migración fue cumplido. ¿De qué se trata este nuevo sistema? Y la pregunta, ¿será un avance esta vez?
Bueno, este nuevo pacto de migración y asilo se viene negociando desde el año 15-16. Se había empezado a negociar antes de la crisis humanitaria de ese momento, pero se aceleraron, digamos, todo el proceso en esos años y se aprobó en el año 20. Hasta el año 26 estamos en proceso de implementación de ese pacto de asilo y migración. Y aquí la cuestión es que los países tienen que presentar unos planes nacionales de cumplimiento de ese marco general que ofrece la Unión Europea, ¿no? Hablabais de países, yo hablo de gobiernos. Creo que es más interesante hablar de gobiernos y de cuáles son las opciones políticas, porque eso ayuda también a los ciudadanos y a las ciudadanas a ver exactamente quiénes son los que nos están gobernando y cuáles son las políticas públicas que están implementando. Y lo que observamos es que, por ejemplo, Polonia no ha presentado ningún plan nacional en este sentido. Y entonces esto permite que haya una reiteración en la no implementación de los reglamentos aprobados por tanto por el Consejo como por el Parlamento y que como hay plazo hasta el año 26, bueno, pues que cada país opere en función del criterio político que ellos consideren. Me parece un error focalizar todo, por ejemplo, al modelo húngaro, porque en realidad el modelo que se está comprando, entre comillas, por parte de la mayor parte de los Estados miembros y que están haciendo ensayos, ¿no? E incluso en aquellos gobiernos progresistas, es el modelo italiano, que es un modelo que además tiene la cobertura tanto por parte de Bruselas y von der Leyen, ¿no?, que ha alabado, como por parte de, ya digo, otros gobiernos que a priori son progresistas. Y esto pone en cuestión algunas partes importantes del derecho internacional que todos los Estados miembros hemos firmado, y entre otros, y de manera singular, el derecho internacional del asilo. Fijaros que de lo que estamos hablando de manera constante es de cómo se está rechazando un derecho fundamental, que es el derecho al asilo, por parte de Estados que se han comprometido internacionalmente en un ámbito multilateral a ofrecer esa protección a estas personas, o al menos a estudiar sus casos, ¿no? Y esto es lo que se está incumpliendo. Eso es extremadamente peligroso y esto es un síntoma de la deriva hacia la que estamos avanzando en el seno de las denominadas democracias liberales, ¿no?, que es esa conjunción entre democracia y Estado de Derecho. Bueno, pues la firma del derecho internacional, y en este caso el derecho internacional del asilo, forma parte también de ese Estado de Derecho, y un incumplimiento de ese Estado de Derecho también es una quiebra sustantiva que efectivamente nos puede hacer deslizar hacia sistemas políticos que nada tienen que ver con eso que defendemos de las democracias liberales. Por otro lado, me parece que esa normalización de este tipo de actitudes en relación con estas personas puede ser un avance de lo que está por venir en los procesos de securitización también de las propias sociedades europeas, porque empezamos por las personas en movimiento, en migrantes y solicitantes de asilo, pero a continuación, en este proceso, además de militarización de toda la Unión Europea, también va a llevar a una suerte de controles dentro de las propias sociedades. Pensemos que todo este incremento del gasto en defensa que se está poniendo sobre la mesa, un 1,5%, va destinado precisamente a cuestiones de seguridad interior, que no es otra cosa que intentar reforzar todos los controles de identidad dentro de los distintos estados de la Unión Europea. Y esto es el gran debate entre libertad y seguridad, y cuál es por lo que van a optar las sociedades europeas. Por el momento me parece que van ganando las posiciones a nivel al menos de representación institucional de aquellos que prefieren, ¿no?, que haya más seguridad frente a aquellos que prefieren que haya una mayor libertad. Y bueno, hay a cada uno que tome las decisiones oportunas. El Pacto de Migración y Asilo, en realidad, para todas las organizaciones humanitarias y aquellos defensores de derechos humanos, lo plantean no como un pacto de migración y asilo, sino más bien como un pacto de control fronterizo, precisamente para avanzar en ese proceso de la construcción de la Europa fortaleza, de la que se hablaba ya hace unos cuantos años, y que ahora mismo bueno, pues es el modelo en el que estamos trabajando. Bien, controles fronterizos en Polonia o en la frontera polaca y alemana. En la superficie, alguna molestia, algún retraso en el tránsito vehicular, pero también
es poner en cuestión la normativa europea sobre asilo y también el espacio Schengen, pilar, como decíamos, del proyecto europeo. Agradecemos muchísimo a Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, y también a Juan Gómez, nuestro corresponsal político en Berlín. Muchísimas gracias por participar y hasta la próxima. Pueden escucharnos, además de nuestras redes sociales, como podcast en todas las plataformas de podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias.